¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de Ciudad Juárez. Un gusto estar con ustedes el día de hoy eh, en este programa de salud mental en el trabajo. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre un tema complejo eh, y difícil que vivimos en México. Y para esto nos acompaña una especialista en el tema. El día de hoy abordaremos de una manera, pues, sucinta, dado que es un tema vasto, el tema de la violencia laboral en México. Y para esto nos acompaña el día de hoy la doctora Anabel Camacho, a quien quisiera yo presentarles, ¿sí? Em, Anabel tiene una trayectoria muy interesante. Ella es doctora en psicología y maestra en psicología del trabajo y las organizaciones por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado diferentes estancias académicas en diferentes universidades del mundo. Por ejemplo, ha estado en la Universidad de Valencia, en España, ha estado en Holanda también, realizando una estancia académica en donde ha participado con investigadores de talla internacional en el tema de los factores psicosociales en el trabajo. Actualmente, Anabel es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos. Es miembro también de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo y de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. Además, bueno, pues Anabel es autora de diversos artículos publicados en revistas de arbitraje internacional, en revistas científicas, así como autora de diferentes libros, autora y coautora. También docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, pues tenemos el honor y el placer de contar con su colaboración en ADN Wellbeing. Ella es consultora senior de ADN. Y bueno, pues sin más preámbulo, Anabel, te cedo la palabra para que comiences a hablar sobre este tema tan complejo y hasta doloroso. Anabel, adelante. Mi querido Humberto, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que siempre es un gusto volver a estar con ustedes compartiendo estas tardes en relación a distintos temas en el campo de la salud en el trabajo. Un gusto saludarle a los amigos de Index. Y bueno, espero que este tema, la charla de hoy, pueda ser realmente de gran interés para ustedes también, ¿no? Voy a apagar la cámara para evitar problemas de conexión por estos rumbos, pero aquí estoy con ustedes, ¿vale? Fíjense que sin duda nos toca hablar de un tema súper complejo el día de hoy. Su estudio como tal genera gran pasión, sin embargo, para quienes en algún momento lo han experimentado o lo han padecido, por supuesto que puede dejar huellas profundas, ¿no? Y como país, tristemente vemos que ha ido en incremento. Y nos referimos, por supuesto, a la violencia, ¿no? La cual podríamos definir, y creo que esto es importante, como acciones, sin duda, ¿no? Como golpear, como pegar, insultar, pero también puede referir a aspectos de negligencia, como omisiones, como desatención, ¿no? Y en ese sentido, la gama de formas en que se ejerce la violencia es muy amplia y puede ser física, sexual, económica, psicológica, emocional. Y los contextos en los que se presenta también es muy variado, ¿no? Y pues hablamos pues de la escuela, la familia, la pareja, el trabajo, por supuesto. Y entonces eh, tenemos también distintos tipos de víctimas, ¿no? En ocasiones va muy enfocada a los niños, a las mujeres. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos elementos
pues es lo que ha permitido irle dando un nombre a los distintos tipos de violencia, ¿no? Que si bien va seccionando de alguna forma la problemática, que es súper compleja, bueno, nos ha permitido de alguna forma ir atendiendo, profundizando en su estudio y con ello en el diseño de estrategias que nos permitan atenderlo como el gran problema social que es y por supuesto el gran problema de salud pública del que se trata, ¿no? Considerando pues, su magnitud y sus consecuencias. Y entonces, bueno, pues el día de hoy, por supuesto, se estudia y se atiende la violencia de género, la violencia sexual, la violencia familiar, la violencia escolar, ¿no? Y por obvias razones, la violencia laboral, ¿no? Entre una larga lista. Entonces, antes de entrar en materia específicamente en este tema de la violencia laboral, me gustaría retomar algunos datos generales en relación a la violencia en nuestro país, no con el afán de profundizar, pero sí con el afán de poder contextualizar, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, Jorgito, muchas gracias por el apoyo logístico. Fíjense que según datos del Índice de Paz México, que es un organismo independiente, no gubernamental, en su informe del 2020 refiere que la violencia en México ocupa principalmente 4 vertientes: la violencia política, la violencia oportunista, y aquí encontramos la extorsión, el robo, la violencia interpersonal, donde encontramos delitos sexuales, asaltos, la violencia familiar, incluso podríamos ubicar ahí la violencia laboral. Y finalmente, bueno, esta violencia asociada a los grupos delincuenciales, ¿no? Cada una de estas, por supuesto, va a tener impactos en distintos niveles y los vamos a ver reflejados en factores macroeconómicos, la que sigue, por favor, en factores macroeconómicos, pero también específicamente en negocios y en la industria y a nivel individual y en los hogares. Desde esta misma fuente que les comento, refieren que los factores macroeconómicos, por ejemplo, está asociado a que se inhibe el comercio interno y los negocios, por supuesto, disuade la inversión en el sector privado, reduce el crecimiento del PIB a nivel nacional, incluso se calcula que la reducción es de alrededor del 1.5%, ¿no? Lo cual ya es, imagínense de cuántos millones estamos hablando. Y en el contexto de los negocios y la industria, específicamente la violencia en general y la inseguridad reduce la productividad y amenaza a la industria turística en México. Y esto es importante considerarlo porque esta industria representa el 8% del PIB. Por otro lado, en las empresas manufactureras, en las zonas donde la tasa de homicidios es más alta, se obtienen menos ingresos y esto está asociado específicamente con los homicidios, ¿no? La verdad es que cifras realmente tristes. Y específicamente la delincuencia organizada está asociada a la reducción en la producción, en las ganancias, en los salarios y por supuesto en el número de empresas y empleos que se tienen, ¿no? Es decir, por esta situación de delincuencia organizada, estamos también perdiendo empresas en muchas zonas, ¿no? En términos de el aspecto individual y en los hogares, pues por supuesto que se reduce la participación de la fuerza laboral. Hay un aumento en el abandono de hogares, hay una disminución en los ingresos del hogar, aumenta la desigualdad de los ingresos y por supuesto hay una disminución del empleo, específicamente en el área de manufactura, de entre el 3.5 y el 8%. Es decir, esto es parte de los impactos económicos de las cifras que antes comentaba, ¿no? Y tan es así que imagínense, la violencia ha sido casi 8 veces, el impacto económico de la violencia ha sido casi 8 veces mayor que la inversión pública en el sistema de salud y casi 6 veces mayor que el sistema, la inversión en el sistema educativo, ¿no? O sea, es sin duda un problema de orden
social y de salud público tremendo en el que nos encontramos. Vaya que sí, Impact. las cifras son impactantes, Anabel. Jorge. Sí, impactante. La verdad es que lo que me llama mucho la atención es esta estrecha, digamos, vinculación que hay entre la violencia y el impacto en el centro de trabajo, ¿no? Es interesante cómo incluso disminuye el empleo de la manufactura, cómo se reduce, se disuade la inversión en el sector privado, y pues bueno, al fin y al cabo hace de este problema pues un problema de todos. Y esto es algo interesante de, digamos que de reflexionar, Anabel, Humberto, porque en ocasiones dentro de las organizaciones los tomadores de decisiones podrían decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con la violencia que ocurre afuera, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tengo yo de ese tipo de violencia? Y pues bueno, pareciera que tenemos mucha responsabilidad y si no mucha responsabilidad, sí nos está afectando a todos. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, en este punto, porque al tratarse de una situación tan compleja, ¿no? Tan amplia en las consecuencias, ¿no? Yo creo que se trata en todo momento de un aspecto de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, todos nosotros en nuestros distintos niveles, esferas de participación, necesitamos tomar acciones en relación a esto. De otra forma, yo no veo más que la posibilidad de que esto siga creciendo, ¿no? Entonces, creo que particularmente, si bien podemos ubicar nuestros niveles o márgenes de decisión, de influencia, ¿no? Ante las distintas problemáticas, yo creo que justamente en nuestros centros de trabajo, en nuestras organizaciones, tenemos un gran reto, ¿no? Y si bien a lo mejor tenemos un margen limitado hacia la violencia externa, ¿no? Social, por las cuestiones económicas, por la precariedad, por el desempleo, por muchas, muchas situaciones, ¿no? Al menos creo que tenemos la posibilidad de poder atender las situaciones que de pronto se van generando al interior de nuestros centros de trabajo, de nuestras organizaciones, considerando que al menos aquí sí tenemos un margen de decisión, ¿no? Un margen de control mayor y que de alguna forma es como en donde podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Algunos dirán, no, pero es que es reflejo de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Ya ahorita lo veremos, finalmente se van dando también como situaciones cíclicas, ¿no? O sea, trabajamos o somos un gran sistema, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una influencia en ambos sentidos, ¿no? Lo que pasa en el exterior, pero también lo que pasa en nuestras organizaciones. Y ya hablaremos ahorita de estos procesos justamente y por tanto de cómo es que también nos toca a nosotros tomar medidas al respecto, ¿no? ¿Y cómo se expresa adentro? ¿Cómo se expresa la violencia, Anabel? ¿Cómo es el fenómeno dentro de las empresas? Fíjate que justo hacia ahí voy en este punto, Jorge, y si me ayudas con la siguiente. Y aquí me gustaría que pudiéramos diferenciar dos conceptos fundamentales para justo poder entrar en materia de cómo diferenciar la violencia o cómo atenderla. Y es que en ocasiones cuando hablamos de violencia, en automático parecía que nos estamos refiriendo al acoso, y cuando hablamos del acoso siempre pensamos más en el acoso sexual, ¿no? Entonces creo que aquí es importante ubicar dos conceptos, ¿no? El que refiere a la violencia laboral y que según el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo son estos actos de hostigamiento, de acoso, malos tratos en contra de un trabajador que pueden dañar su integridad o su salud, ¿no? Y habla de manera muy general, ¿no? Y refiere al hostigamiento, a la agresión, a la intimidación, que en ocasiones puede ser muy sutil, ¿eh? En ocasiones pueden ser burlas, pueden ser, es que nos llevamos pesado y entonces le miento a su mamá, ¿no?
O sea, a veces pareciera que vamos naturalizando ciertas conductas, ¿no? Otras puede ser incluso con sobrecarga, ¿eh? Sobrecarga de trabajo. Es que me cae mal, entonces, pues excedo, ¿no? Las actividades que le corresponden con la finalidad de hartarlo, de hostigarlo, ¿no? De afectarlo de alguna manera. Y por otro lado, cuando ya estas conductas, estos actos, ¿no? Se vuelven completamente repetitivas y sistematizadas, pero además están enfocadas específicamente a una persona o a un pequeño grupo de personas y afecta su integridad física, psíquica o emocional, ¿no? Incluso tiene la intención de que se vaya de la organización, ¿no? O de generar un ambiente hostil de trabajo. Bueno, entonces ahí ya estamos hablando de un fenómeno todavía más complejo al cual le llamamos acoso, ¿no? Acoso psicológico, acoso laboral, dependiendo de las características que se tenga, y que también lo podemos conocer como mobbing. Yo honestamente no recomiendo mucho su referencia desde el anglicismo porque fíjense que también a nivel cultural tiene un efecto diferente, ¿no? Es decir, le restamos valor cuando le nombramos en otro idioma. Entonces, si yo te digo, me estás violentando, me estás acosando, la Suena reacción es fuerte, ¿no? completamente diferente, exacto, a que si yo te digo, me estás haciendo mobbing, ¿no? Quizá el otro lo puede tomar como a broma, como, ay, no es cierto, ¿no? O, ay, sí, yo soy ahora, el mover de aquí, ¿no? Entonces, de verdad que es fundamental en ese sentido apropiarnos de las palabras que refieren a esta problemática en nuestro idioma, ¿no? O sea, si estamos hablando de violencia, de agresión, de acoso, pues hay que Claro. llamarle así, ¿no? No, y que como bien dices ahí en la lámina, ¿no? Que lo visibilizan, ¿no? Que nos ayudan a hacer conciencia al respecto a través del uso correcto de las palabras o del lenguaje, ¿no? Entonces, si Exactamente, no lo nombramos, no existe, ¿no? Y al exactamente. nombrarlo correctamente y como debe de ser y con las palabras que deben de ser, entonces le damos una existencia. Y entonces cuando la violencia existe, la podemos ver. El problema, como dices ahí, Anabel, es que invisibilizamos la violencia laboral, ¿no? Exactamente, exactamente. Y se trata justo de poner en evidencia lo que está sucediendo para poder atenderlo y para poder prevenirlo y para poder tomar las medidas necesarias, ¿no? Con quienes sean necesarios, es decir, en el caso de las víctimas, para poder atenderlas y no revictimizarlas, porque creo que en ocasiones, justo por desconocimiento o por esta invisibilidad, se revictimiza a las personas, ¿no? O sea, alguien es agredido en su trabajo y entonces hacemos burla de él o de ella, o bien asumimos que es por culpa de esta persona, ¿no? Y entonces ahí estamos revictimizando también. Y fíjense Claro. que justo este problema de la invisibilidad, perdón, refiere a, si nos vamos a la siguiente, por favor, Jorgito, las Perdón que, estadísticas que tenemos. claro, y perdón que refuerce este tema de utilizar los términos, pero hay muchos términos, ¿no? O sea, recientemente la palabra hater, ¿no? Ujú. Carrilla, vamos a echar carrilla, o el vivoreo, ¿no? O, no sé, hay muchos términos, digamos, muy popularizados, pero que al fin y al cabo es importante que se les vaya pues traduciendo a lo que realmente es, ¿no? Porque si no, no cobra la relevancia de lo que es realmente, ¿no? No es lo mismo decir, es que ellos son mis haters, ¿no? A Ujú, decir, ellos me están agrediendo, ¿no? O sea, ujú. eso pues no es lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y fíjense, tan es así el problema, y consideremos que generalmente hay un problema de subregistro
de estas situaciones en nuestro país, pero aún con esta problemática de subregistro, imagínense que en el último trimestre, perdón, no, en el primer trimestre del 2020, 23,686 personas abandonaron el empleo justo por situaciones de discriminación o acoso. Wow. Y 7,731 de estas personas tenían entre 20 y 29 años de edad, de las cuales casi el 60% justamente mujeres, ¿no? Entonces también aquí se va complejizando el asunto porque vemos como los distintos tipos de violencia no son mutuamente excluyentes, ¿no? En ocasiones se van combinando características. Por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Con la violencia laboral o en el trabajo, y entonces va haciendo de esto realmente una situación que nos toca atender y que es parte de las organizaciones tomar acciones. Por ejemplo, fíjense que una cuestión de discriminación muy sutil y que vemos constantemente en la publicación de vacantes, ¿no? No sé si ustedes han dado cuenta que la gran mayoría, aunque no debe ser, la gran mayoría de los anuncios que se presentan ofreciendo vacantes encontramos cuestiones como mujeres o como hombres con tal edad, ¿no? Y esto refiere a una situación de discriminación, ¿no? Porque la gran mayoría de los perfiles o de los puestos a los que refieren estas vacantes no justifican el que se solicite que sea hombre o que sea mujer, ¿no? O que sean solteros o que sean casados. O sea, hay una cuestión ahí que necesitamos identificar justo para dejar de naturalizar y para poder atenderla, ¿no? Porque si no nos vamos acostumbrando a estas pequeñas acciones, ¿no? Así es. Especialmente en la industria manufacturera, imagínense, ocupan el primer lugar en este último trimestre, justo el abandono por situaciones de discriminación o acoso. Y en Chihuahua solo como un dato, ¿no? O sea, considerando que nuestros amigos de Index seguramente estarán preocupados por estas situaciones, solo en el primer trimestre del 2020 se presentaron 195 casos, ¿no? En la industria manufacturera. Por otro lado, más de 70,000 personas han abandonado el empleo por conflictos laborales o con sus superiores, y que también va de la mano con constantes agresiones o situaciones de violencia con ellos, ¿no? Aquí también se da una situación de poder, ¿no? Oye, Anabel, ahí podríamos considerar este tema del liderazgo y liderazgo negativo, autoritario, Totalmente. como una causa del conflicto con superiores. Sí, totalmente. Ahorita les voy a comentar algunas otras cifras, Humberto, pero fíjate que cuando nosotros identificamos esto como un gran problema, de verdad que después de hacer un muy buen diagnóstico, uno ubica que en ocasiones las acciones o las estrategias que podemos desarrollar incluso son súper sencillas, ¿no? Pero que quizá por omisión propia, al no hacerlas, estamos generando o estamos consolidando estos ambientes de hostilidad, ¿no? O sea, una capacitación en liderazgo efectivo, ¿no? Capacitaciones en general a nuestros trabajadores y ya me estoy adelantando, ¿no? Y algunos otros aspectos. O sea, pueden ser estrategias que de verdad permitan o coadyuven en la disminución de este problema, ¿no? Y bueno, Porque aquí, además, perdón. digo, esto me lleva a la reflexión, Anabel, de que además, si pudiéramos calcular el impacto económico, las pérdidas económicas, ¿no? Por el abandono de estas 71,738 personas en lo que hace referencia a esta encuesta, pues me imagino que estaremos hablando de millones de dólares en pérdidas de
productividad para las empresas, ¿no? Por un tema que tiene que ver con el conflicto interpersonal y el liderazgo, ¿no? Y que además, pues, se puede prevenir y se puede mejorar y manejar de otra manera, ¿no? Entonces, Anabel. Claro. Incluso nos puede llevar a, o sea, de atenderlo, nos puede llevar incluso a posicionarnos en niveles mucho más productivos, ¿no? O sea, de verdad que es también una cuestión de involucrarnos y de querer hacer y tomar ciertas acciones al respecto, ¿no? Y fíjate que relacionado con esto, algo que vamos a encontrar es que está asociado con una situación eh, de factores de riesgo psicosocial, ¿no? También se puede ir dando una mezcla de estas combinaciones, llamémoslo así, de estar sujeto o expuesto a factores de riesgo psicosocial y que ello va combinando el por qué ciertas conductas hostiles de falta de compañerismo, ¿no? Se van presentando y esto le va poniendo un poco como esta sal y pimienta a la problemática en ese sentido. Claro. Fíjate que asociado con esto vamos a encontrar también otras encuestas y estas me parecen de verdad que súper relevantes porque nos va a dar información que nos permita quizá dirigir algunas estrategias a sectores muy específicos. Por ejemplo, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la INVIPE, refiere que el 30% de las personas encuestadas se siente insegura en el trabajo. Y hablamos de hombres y mujeres, ¿no? El 30%. La Wow. encuesta de cohesión social para la prevención de violencia y la delincuencia, la ECOPRED, refiere que en relación a delitos o maltrato, encontramos sufridos por parte de compañeros, es decir, que el compañero lo hizo. Fíjense, encontramos en más de un 36% burlas, apodos hirientes, rumores, mentiras, exclusiones o aislamiento, ¿no? Y también encontramos, siendo la víctima las mujeres, por ahí del 20% en acoso sexual, ¿no? Es decir, si entramos al detalle, podemos encontrar que hay distintas situaciones que nos permitirían diseñar estrategias muy, muy específicas. Y si me ayudas con la siguiente, Jorgito, por favor. Pero algo que es fundamental para poder atender esta situación es ubicar que se trata de un proceso, ¿no? Y hace un momento les decía, en ocasiones se van dando situaciones cíclicas. ¿Qué sucede? Hablamos de que si tenemos ciertas condiciones en el trabajo también o ciertos estresores, riesgos psicosociales, ¿no? Esto va a permitir o va a poner las condiciones que detonen ambientes hostiles, ¿no? O sea, si tenemos supervisión controlante, por ejemplo, rígida, ¿no? Por supuesto que esto nos va a meter en un nivel de tensión, de estrés, en los que o nos hace presa fácil de posibles agresiones, o bien nosotros mismos nos convertimos en posibles actores, ¿no? Que violenten a otros. Entonces, es fundamental ubicar todas estas condiciones, hacer también un diagnóstico de este ambiente de trabajo, ¿no? Y de las condiciones que hay en nuestro trabajo, porque si bien estas, dependiendo de las características personales, y me refiero a quizá nuestras habilidades sociales, nuestras capacidades para comunicar nuestras emociones y demás, pueden tomar un
un papel mediador, ¿no? O el hecho de ser mujer o ser hombre o ser soltero, casado, etcétera. Es decir, las características demográficas también pueden jugar un rol ahí moderador o mediador. Estas condiciones de las que hablo, estos factores psicosociales, especialmente de riesgo, pueden ser justo detonantes de conductas de violencia. Y de violencia nos referimos a estas burlas, ¿no? Nos referimos quizá a algunas agresiones físicas, pero también ya en un contexto mucho más complejo, nos podríamos estar refiriendo a situaciones de acoso laboral, ¿no? ¿Qué pasa cuando en nuestros procesos o procedimientos no existe quizá la transparencia que nuestros colaboradores esperan, ¿no? Y entonces, por supuesto que lo van a percibir como una situación de injusticia, como favoritismo. Entonces, esto puede generar cierta, llamémoslo así, aversión hacia el compañero que fue promovido, ¿no? Y entonces generar situaciones de acoso hacia esta persona, ¿no? Hacia este compañero o compañera, por supuesto. Lo cual, Perdón, ¿sí? me llama la atención justamente esto que nos ilustras, que es un proceso, o sea, no es algo que no surge de la nada, ¿no? Y cómo se van como estableciendo ciertas condiciones que poco a poco van favoreciendo que se manifiesten, digamos, como actos de violencia ya más explícitos, pero que antes de que ocurran estos, digamos, eventos más explícitos de violencia, ya hubo toda una serie como de pasos y de condiciones que se van estableciendo de manera perniciosa, por así decirlo, y de pronto, ¡pum!, ya parecen como acciones ya más, más explícitas, ¿no? Entonces, es muy valioso esto que nos dices que es un proceso, porque como tal, entonces, se puede abordar en distintos estadios, y eso ayuda a que tengamos una visión de prevención, ¿no? Ya de actos más graves. Entonces, me llama mucho esto la atención, o sea, de pronto se puede entrar a un entorno que es violento y no te das cuenta, ya hasta el final, cuando ocurren situaciones muy graves, haces una retrospectiva y empiezas a ver, ay, híjole, es que había violencia desde el inicio. Eso es muy interesante y muy valioso para la audiencia. Claro, porque además es un fenómeno que se puede gestionar, ¿no? Para irlo regulando y previniendo. Totalmente, totalmente, Humberto, Jorge. Yo creo que justo una de las cosas que debemos tener súper claras es que en ningún momento se trata solo como de malas personas, ¿no? O sea, en ocasiones se piensa que, bueno, sacamos a la manzanita, ¿no? Que se estaba echando a perder de la organización y ya con eso solucionamos. El problema es cuáles fueron las condiciones que llevaron a esa manzanita, ¿no? A tener este proceso y que entonces fue, llamémoslo así, contaminando el ambiente. Entonces, no se trata de una cuestión estática, ¿no? Sino por el contrario, acuérdense que como organización, como empresa, como centro de trabajo, somos todo un sistema y somos un sistema además súper complejo, ¿no? Entonces, estos fenómenos generalmente estaremos siempre refiriéndonos a procesos, ¿no? Y en estos procesos es donde tenemos, como bien lo menciona Humberto, toda esta posibilidad de generar cambios, de gestionarlos, ¿no? De pasar Claro. de resultados quizá no favorables para nuestra organización y sobre todo para la salud de nuestros colaboradores a procesos mucho más favorables y salutogénicos, ¿no? Claro. Entonces, Ahorita, ajá. escuchándote, Anabel, me viene a la mente eh, el caso de una empresa en donde había una persona en una posición de dirección que estaba expuesta a un factor de riesgo psicosocial que era sobrecarga de trabajo y que además su perfil profesional no se ajustaba del todo
al perfil del puesto ni a la descripción del puesto. Entonces tenía ahí una sobredemanda, ¿no? Y una carga emocional importante. Entonces, esa exposición a esos factores de riesgo tenían a esta persona muy estresada, ¿no? Muy irritable como consecuencia. Entonces, comenzó, ¿no? Derivada de esta irritabilidad a vincularse de una manera hostil con sus colaboradores más cercanos y posteriormente empezó, perdón, a ejercer violencia, ¿no? Entonces, ahí es como un ejemplo de lo que mencionaba hace un momento. Quizá no es la persona, sino los factores de riesgo a los que está expuesto el puesto que ocupa esa persona, ¿no? Y eso es lo que puede estar condicionando la aparición de la violencia en un corto o mediano plazo en la organización. Exactamente. Y justo estos, digamos que ya como resultado de estas condiciones que generan estas conductas de violencia que crees, nos llevan quizá a la generación de otras condiciones u otros estresores adicionales, ¿no? Y por eso esta flechita de correspondencia entre la violencia y las condiciones, porque al final también, ¿no? O sea, con ello podemos incrementar ahora otros aspectos, ¿no? Otros estresores, quizá para el resto de las personas, ¿no? En nuestro departamento, en nuestra área. Y fíjense que aquí algo que también me parece fundamental atender tiene que ver con las consecuencias, ¿no? En ocasiones pensamos que las consecuencias solo se dan a nivel individual, ¿no? O se dan solo en términos de afectaciones a la salud física, porque al igual que se ha invisibilizado la violencia laboral, también hay una gran invisibilidad respecto a las afectaciones a la salud mental, ¿no? Entonces, aquí, entre las consecuencias que podemos encontrar, sí están las de carácter organizacional y ahorita hablaremos de ellas, pero también están aspectos referentes a la salud mental, ¿no? Incluso podemos encontrar situaciones tristemente de suicidio, ¿no? Es decir, ya cuando quien es receptor de todas estas agresiones o actos violentos, definitivamente ha terminado con sus recursos personales, ¿no? Para poder atender esta demanda y decide quitarse la vida, ¿no? A consecuencia de toda esta exposición. Entonces, yo creo que eso es lo más valioso que podemos perder en una organización, ¿no? Imagínense perder la vida de un colaborador, es completamente irreparable, ¿no? O sea, Horrible, ¿no? exacto. Entonces, bueno, además de, si me ayudas con la siguiente, Jorgito, gracias. Bueno, hablamos hace un momento, ¿no? De cuáles podrían ser estos estresores y hablábamos de, por supuesto, cuestiones como la retención de los pagos, ¿eh? Eso es una de las situaciones en ocasiones sutiles, pero que es una forma de violencia. Hablábamos de las groserías, perdón, los gritos, las burlas, el bloqueo de oportunidades, la sobrecarga o sobreexigencia, la supervisión inflexible, la falta de apoyo por parte de superiores o de compañeros, ¿no? La que sigue, por favor. Y en ese sentido, creo que es importante, a ver si me ayudas primero con la que sigue, creo que aquí me equivoqué. Ahorita regresamos a la otra. Les estaba mencionando hace un momento de cómo estos factores, ¿no? Van a generar todo este ciclo o esta situación de violencia, pero también esta violencia genera consecuencias individuales y entonces ahí justo lo que quiero mostrar acá es, si bien tiene que ver con la salud física, bueno, en la salud mental tenemos de verdad depresiones severas, situaciones de ansiedad y les comentaba, ¿no? Suicidio. Además del aislamiento social, ¿no? Imagínense experimentar esto. La que sigue, por favor.
Y en términos de las consecuencias hacia la organización, bueno, ¿no? O sea, innumerables. Tenemos, por supuesto, índices de ausentismo elevados y sobre todo presentismo, el abandono o renuncia psicológica, los accidentes laborales como consecuencia de toda esta situación, la rotación de personal, estrés, ya lo comentábamos, más violencia y, por supuesto, la pérdida de productividad. Y lo que esto implica en términos de la disminución de ganancias también para la organización, ¿no? ¿Qué opinan? No, pues opino que todos pierden. O sea, pierde la persona, se afecta su salud mental, su salud física. Dentro también de las consecuencias de la salud mental puede llegar a presentar un trastorno de estrés postraumático. También está comprobado cómo las personas sometidas a violencia psicológica tienen mayor vulnerabilidad para presentar problemas cardiovasculares, ¿no? Pierden la empresa en rotación. O sea, este dato de que en el sector secundario sea justamente la industria de la manufactura la más afectada en cuanto a términos de violencia laboral, ¿no? Reflejado por renuncia, pues, híjole, la verdad es que sí es algo preocupante, sobre todo para zonas en las cuales justamente la manufactura es la principal actividad económica, ¿no? De esa región o de esa ciudad. Y esta afectación, como tú dices, el aislamiento social, no solamente afecta a la víctima, sino también a su familia. Pues la verdad es que yo veo que todos pierden, ¿no? O sea, no le veo por ahí realmente absolutamente, digo, alguien que de pronto pudiera tener como algún beneficio de manera ahí media perversa, pero la verdad es que no, o sea, todos pierden. Totalmente, totalmente, Jorge. Pero además, fíjate que sería difícil ponerle una cifra, ¿no? A esta pérdida, porque dentro de las situaciones que se ven afectadas, como bien lo mencionan, tiene que ver con la familia, ¿no? Y entonces, ¿cómo le pones un valor económico o numérico a esta situación? ¿O cómo le pones un valor económico a la vida de uno de tus colaboradores, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, no todos los datos los podemos enmarcar en una cifra numérica y justo esto da, ¿no? Relevancia de por qué nos toca, ¿no? Somos corresponsables de atender esta situación también en nuestras organizaciones, porque imagínate, ya suficiente, tenemos un contexto al exterior, ¿no? Como para que además en nuestra propia organización eh, sigamos presentando estas situaciones, ¿no? Porque como lo mencionaba hace un momento, fíjate que, por ejemplo, en el caso de los homicidios, ¿no? En las zonas manufactureras donde la tasa es muy alta, ya está reflejado directamente en las pérdidas económicas y de productividad. Y si a eso le agregamos las pérdidas que pudieran tener justo por la violencia al interior, ¿no? O el acoso al interior de la organización, bueno, pues definitivamente las cifras se incrementan muchísimo, ¿no? Claro. Y de alguna forma aquí pudiéramos retomar un poco un aspecto más favorable y que tiene que ver con estos esfuerzos que en los últimos años afortunadamente se han ido consolidando para atender estas situaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la reciente modificación, ¿no? En el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, donde ya establecen como una obligación implementar, por supuesto en acuerdo con sus trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, ¿no? Y además el protocolo de la atención a casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, la publicación, pues
no muy lejana de la NOM 035 en relación a factores de riesgo psicosocial. Y bueno, un poquito antes, en el 2014, la actualización también del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Creo que afortunadamente esto nos pone frente a un panorama que parece alentador, ¿no? Es decir, ya desde la Secretaría de Trabajo, ¿no? Desde el aspecto gubernamental se está tomando o se están generando acciones, ¿no? Que coadyuven a tratar de prevenir y erradicar esta situación, ¿no? Entonces, creo que para muchos de los empresarios que en algún momento veían en la NOM como una normativa más que cumplir, hoy ya pudieran encontrar ahí justo estrategias que, lejos de generar un gasto, ¿no? Termine siendo una gran inversión para mantener Claro, espacios favorables, ¿no? De trabajo y con ello sí, también incrementar la productividad, sin duda, sí, ¿no? y yo creo que eso que mencionas es un fenómeno que se está dando en nuestro país en este momento, Anabel. Se ve a la NOM 035 como una norma más que cumplir, como una obligación. Creo que aún las organizaciones no han probado los beneficios de la gestión psicosocial. Creo que aún como país eh, hay cierta inmadurez al respecto y solo se quiere cumplir con la normatividad, pero no hay conciencia de los beneficios de la gestión, tanto en la salud de los colaboradores como en los ingresos para la empresa. Finalmente, una empresa sana, saludable, es más productiva. Y eso está pues ya demostrado, ¿no? La inversión que se hace en el bienestar de la gente, pues reditúa, hay un retorno de inversión en este tipo de programas de prevención y gestión, ¿no? En este caso de la violencia. Entonces, creo que aún hay cierta inmadurez y falta de conciencia en nuestro país que seguramente irá incrementando a lo largo del tiempo, como está pasando en Chile, ¿no? Por ejemplo, allá en Chile, esta normatividad inició hace unos 5 años aproximadamente, ¿no? Y al principio, pues se veía de esta manera, ¿no? Como una obligación que había que cumplir. Pero al paso del tiempo, los empresarios chilenos han tomado conciencia de los beneficios que tiene la gestión de los factores psicosociales y de promover entornos organizacionales favorables. Y se están dando cuenta de los beneficios económicos y de los beneficios en salud para sus colaboradores. Entonces creo que estamos empezando apenas, ¿no? Un largo camino en México respecto de la gestión de los factores psicosociales en el trabajo. Y creo que ahorita estamos en esta primera etapa en donde no nos damos cuenta todavía de los grandes beneficios que puede tener la gestión psicosocial, Anabel. ¿Qué piensas al respecto? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Humberto. Estamos iniciando, bueno, aunque ya su estudio de todos estos factores tiene su historia en nuestro país, ¿no? Creo que este Claro, llevas empuje 15 años normal, estudiándolo, Anabel. imagínate, ¿no? Y los que antes ya habían empezado, imagínate. Pero justo creo que este marco normativo, ¿no? Que se va dando y que se va actualizando, también es de gran empuje, porque a lo mejor esto es justo lo que les permitirá a muchos de nuestros compañeros en las organizaciones dar cuenta de los beneficios y a lo mejor de la solución a problemas que han venido trayendo hace mucho tiempo y que definitivamente no identificaban por qué pasaba, ¿no? Si me ayudan con la siguiente diapositiva para ir cerrando en ese sentido. Fíjate que hay muchas situaciones, por supuesto, hablamos de factores de riesgo o riesgos psicosociales, de violencia y todas estas consecuencias. Pero algo fundamental, por supuesto, es establecer las estrategias que nos permitan atenderlo en sus diferentes niveles y desde diferentes contextos, ¿no? Es decir, qué bien que desde la cuestión normativa ya tenemos protocolos, ¿no?
y que nos además impulsan como organización a establecer nuestros propios protocolos, ¿no? Nuestras propias políticas, reglamentos, ¿no? Incluso tratar de fomentar procesos de promoción transparente, pero también es fundamental la atención a nuestros programas de educación, es decir, de sensibilización, de capacitación, es decir, hablar con los términos, ¿no? En nuestro idioma de lo que está sucediendo también, ¿no? Establecer esta atención terapéutica o clínica a quienes han sido expuestos y que de alguna manera también este marco normativo nos lo va poniendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la NOM 035, cuando refiere a la atención clínica de quienes han sido expuestos a situaciones de violencia o de trauma, por ejemplo, ¿no? Y creo que en ese sentido también a nivel grupal podemos desarrollar distintas estrategias, ¿no? Como los programas de tutoría, como la promoción de redes de apoyo. Esto nos hace falta muchísimo. Ante esta cuestión de la competitividad, de repente se ha malinterpretado como la competencia, ¿no? Y entonces, si tienen que ascender a alguien, pues que me asciendan a mí, no al otro. Entonces, en lugar de generar redes de apoyo, trabajo en equipo, queremos de pronto poner el pie porque las oportunidades quizás son escasas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también en esto desde más una cultura de paz, ¿no? Entonces Así creo es. que algo fundamental para que estas estrategias puedan resultar favorables y puedan ser exitosas, pues, es que necesitamos sustentarlas de la manera más objetiva posible. ¿Y a qué me refiero con esto, no? O sea, necesitamos un buen diagnóstico, Humberto. En ocasiones Claro. utilizamos o acudimos, o vienen a nosotros, ni siquiera acudimos, ¿no? Algunos actores que no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento y que de pronto nos ofrecen programas que no obedecen a las necesidades de nuestra organización, ¿no? Entonces creo que lo mencionaba en la ocasión anterior cuando hablaba de burnout, es importante tener las herramientas apropiadas, los mecanismos o las vías, ¿no? Para el diagnóstico de situaciones tan delicadas como la violencia, ¿no? Claro. De tal forma que realmente terminemos atendiendo las necesidades de nuestra organización y no problemáticas azarosas, ¿no? Con resultados que, pues, quién sabe cuáles sean y que Sí. convierta todo esfuerzo más en un gasto y no realmente en una inversión, ¿no? Entonces, Sí, creo que en ese sentido es fundamental acudir con quienes realmente tienen la capacidad para identificar estas situaciones, ¿no? Claro, completamente de acuerdo, Anabel. Y en ese sentido, me, me- me llevas a la reflexión de lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, con el tema del diagnóstico de la norma 035, ¿no? Que hay una sobreoferta en este momento respecto de la aplicación de manera automatizada del instrumento, ¿no? Y que en muchas ocasiones, ¿no? Se están aplicando a diestra y siniestra las guías de referencia sin el mayor conocimiento. Por ejemplo, se cree que se tiene que aplicar la guía de referencia 1, ¿no? A Ujú, todo el ujú. mundo, cuando es una guía clínica, es un instrumento clínico que se tiene que usar en un contexto individual, en una entrevista semiestructurada, pero muchas empresas lo están aplicando, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Y más allá de eso, ya que tienen el resultado, ¿no? Pues no saben qué hacer con los datos, no saben cómo interpretarlos, no saben cómo generar soluciones a partir de eso. Entonces creo que eso que comentas es bien importante. No solamente es tener la experticia y el conocimiento para realizar el diagnóstico, sino para interpretar los resultados y a partir de ahí diseñar estrategias, ¿no? Claro, Porque claro, o sea, esta sobreoferta está dañando mucho este asunto, ¿no? Y claro. se está pues, incurriendo en una serie de errores, ¿no? Tremendos, ¿no? Que le van Sí, a costar a las organizaciones. Las organizaciones
desafortunadamente no tienen la expertise para poder discernir entre un proveedor, ¿no? Que sabe hacer el diagnóstico y que sabe interpretarlo, y otro que no tiene idea, ¿no? Y que cree que es un buen negocio y punto, ¿no? Entonces, en ese Claro, sentido, para los amigos que nos están escuchando, es bien importante que consideren este asunto, la expertise que tiene el proveedor que está realizando los diagnósticos, porque el de la norma es la base, no es el único que existe, ¿no? Y no claro. es la única estrategia para identificar los factores psicosociales. Y No, bueno, pues tú eres perdón, experta en ese tema, ¿no? muchas gracias. No, y además, ¿sabes? Creo que se han concentrado mucho en el cómo aplicar, ¿no? Es decir, como en la estrategia de levantamiento de datos, y no en una estrategia diseñada de manera integral, ¿no? Considerando las características de la organización, el contexto en el cual está inmerso la organización. Tan es así que de pronto ofrecen la aplicación masiva, ¿no? En una plataforma con una interfaz muy linda, pero además ya prácticamente con el protocolo y el reglamento diseñado, o sea, sin un contexto realmente de la organización. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Que el Exacto. protocolo, la política, el reglamento, en algún momento terminarán ahí como un buen documento archivado, este, y la situación en la organización no va a ser diferente, ¿no? Y va a seguir, lamentablemente, quizá teniendo riesgos en altas prevalencias presentes en su población, ¿no? Entonces, creo que Claro, eso será. es fundamental Oigan, considerar. y esto está relacionado con lo que nos está comentando justamente Daniel Castro. Y él Claro. decía, no, él dice, nos pone en el chat que en la empresa en la que estuvo, pues no tiene ni idea de la importancia del bienestar del colaborador ni de lo que trata la norma 035. O sea, pareciera que, como tú lo mencionas, Anabel, no se entienden como los alcances, no se le da como una perspectiva estratégica, solamente se centran como en la documentación, ¿no? Y en la generación como de carpetas, ¿no? Para fines demostrativos solamente. Y pues bueno, coincide también con la experiencia que ha tenido pues Daniel Castro en su anterior empleo. Gracias, Daniel, por compartir tu experiencia. Bueno, Así pues, es. Anabel, yo te pediría que vayamos concluyendo, que vayamos cerrando este webinar, este primer webinar de la serie en la que estaremos hablando sobre la violencia laboral. Vamos a seguir profundizando en este tema y yo te pediría, Anabel, que vayamos concluyendo, que nos compartas tus conclusiones finales para ir cerrando este primer webinar de la serie. Claro que sí, Humberto. Pues prácticamente con esto voy cerrando, ¿no? Si bien algunos estudios o evidencia académico-científica refieren prevalencias relativamente bajas, ¿no? Y bueno, digo relativamente, considerando las consecuencias que tienen, ¿no? Del 10-12% de acoso, por ejemplo, en el trabajo, bueno, encontramos que otros aspectos de violencia por discriminación, por género, ya vimos las cifras, ¿no? O sea, realmente están elevadas, ¿no? Y además se mantienen trimestre con trimestre en la encuesta y creo que eso es importante de atender, porque no estamos ante una situación menor, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, si realmente estamos interesados en atender estas situaciones, por favor, tratemos de hacerlo con los expertos, ¿no? Es decir, con quienes realmente tengan una idea clara de cómo atender estas problemáticas y que no estén concentrados solamente en la aplicación, ¿no? O la estrategia de aplicación de un cuestionario y después no nos puedan guiar por el diseño de estrategias propias para nuestra organización. Entonces, los costos ya los comentamos, ¿no? O sea, económicos son altísimos, pero sobre todo podemos estar frente a pérdidas humanas. Entonces, creo que ahí no hay forma
poder cubrir esta situación, ¿no? Entonces, pues más nada, mi querido Humberto, siempre un gusto compartir con ustedes y espero Igualmente, Anabel. haya sido de gran interés también para nuestros amigos de Index. Esperemos que sí. Y bueno, pues con eso vamos cerrando tu participación, Anabel. Muchísimas gracias por tu generosa aportación a este tema el día de hoy y por compartir con todos nuestros amigos y amigas de Index que nos están escuchando y que nos van a escuchar en las reproducciones posteriores. Seguramente será de interés y valor para todos y todas ellas. Y bueno, pues seguramente contaremos con tu presencia pronto en este foro de transmisión a través de la página de Facebook de Index Juárez. Muchas gracias, Anabel. Y bueno, para ir cerrando, amigos, amigas, queremos invitarlos. El próximo webinar que tendremos acá en Juárez, hablaremos otra vez sobre este tema, pero desde la perspectiva de género, y para eso nos va a acompañar Cecilia Gómez, experta en este tema de la violencia de género. Esto será el próximo miércoles 26 de agosto a las 3 de la tarde. Posteriormente hablaremos sobre discapacidad e inclusión laboral. Para eso nos acompañará nuestro colaborador, el doctor Paolo Pagliai, quien hablará y profundizará sobre estos temas. Y el 9 de septiembre abordaremos el tema de la importancia y la relevancia de contar con salas de lactancia en el lugar de trabajo, para lo cual pues también nos acompañará una especialista en este tema. Y bueno, pues estos son como los próximos webinars que tenemos programados. Para quien quiera acompañarnos este sábado, hablaremos sobre el sistema HARMAT enfocado a la optimización de procesos cognitivos y emocionales aplicados al lugar de trabajo, a las empresas. Para esto nos acompañará Catherine Barclay, quien es experta en este tema de la metodología y el sistema HARMAT para optimizar el desempeño en las organizaciones. Y bueno, pues el 29 de agosto también tendremos un Zoom cerrado. En un momento estaremos compartiendo las ligas en el chat de Facebook para quien quiera unirse. Estaremos hablando sobre estrategias de construcción de la paz y derechos humanos en la prevención de la violencia laboral, para lo cual nos acompañará el doctor Paolo Pagliai, quien expondrá su experiencia en este sentido. Y bueno, pues también les comentamos que estamos por iniciar un par de cursos en línea en colaboración con Index Juárez. El primero de ellos, el impacto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y su vinculación con la norma 035, es decir, con la gestión psicosocial, con estrategias de gestión psicosocial enfocado en la industria maquiladora. Entonces, cualquier información al respecto, por favor, contactar a Lorena Islas en su correo electrónico lorena.islas@indesjuarez.org. Y también Iglesias, estamos... es Lorena.Iglesias. Perdón, Lorena.Iglesias, gracias Jorge, @indexjuarez.org. Y bueno, pues también está a punto de arrancar el curso Análisis e Implementación de la norma 035, también en línea. Igual con Lorena Iglesias pueden obtener información en el teléfono 656-6292001. Ahí Lorena con gusto podrá atenderlos. Y bueno, pues no olviden visitar nuestro sitio web www.adnwellbeing.com. También nuestras redes sociales, ahí estamos para servirles. En Facebook nos pueden encontrar como ADN Wellbeing también. Y en LinkedIn nos pueden encontrar como Advisory Network for Wellbeing.
Pues amigos, con eso terminamos este webinar. Un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Anabel, Jorge, un placer conversar con ustedes, como siempre. Y bueno, pues muchas gracias a Index Juárez por la transmisión de este webinar. Hasta luego. Gracias, Anabel. Hasta pronto. Gracias. Un gusto, bye.